Supercrack Estrella presenta. El satélite Caballero Negro existe y sigue en la órbita. Podéis tomar este vídeo por un simple cuento de ciencia ficción, pero os invito a verlo hasta el final y luego decidir qué hay de cierto en él. A mediados del siglo XX se habló de la presencia en la órbita terrestre de un satélite llamado Príncipe Negro, o Caballero Negro, cuya procedencia no se estableció. Es decir, no se conoce el país que lo lanzó. Los archivos espaciales no contienen ninguna información sobre el tema, ninguna agencia espacial del mundo se lo atribuyó. Los expertos siempre contestaban a las preguntas sobre este objeto que era algo como leyenda urbana. Puesto que, al menos en el siglo XX, se prestó cierta atención a este objeto, hice un intento de encontrar en internet alguna información sobre el Caballero Negro. No era mucha. El material que ofrezco a continuación es una compilación de los datos encontrados. Viene como cronología de eventos y una lista de menciones que de alguna manera están relacionadas con el Caballero Negro. El primer informe sobre el Caballero Negro apareció en uno de los medios de comunicación estadounidenses en 1958. Se informó que un astrónomo aficionado descubrió en el espacio cercano del planeta un objeto no identificado. Su nombre era S. Slayton, utilizó un telescopio de 20 pulgadas e hizo observaciones del disco lunar, durante las cuales consiguió avistar un misterioso objeto. Entonces el astrónomo consideró el objeto como artificial, puesto que la trayectoria de su movimiento estaba en línea recta, desapareció de la vista cuando alcanzó el borde del disco de la Luna. A Slayton le causó una enorme sorpresa la velocidad con la que el objeto se movió, era impensable. El astrónomo explicó la desaparición del objeto por su color negro, ya que se hizo invisible al ojo humano contra el fondo del cielo oscuro. Luego Slayton hizo cálculos aproximados de los elementos de la órbita del objeto y pudo determinar la próxima vez que el Caballero Negro volviera a estar visible para la observación. Sus cálculos fueron confirmados y volvió a ver el objeto en un telescopio, después de lo cual inmediatamente hizo una declaración en los medios de comunicación, donde anunció su descubrimiento. El Caballero Negro se movía a lo largo de una trayectoria elíptica, la altitud de vuelo era de unos 2000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, y el objeto en sí tenía un diámetro de poco más de 10 metros. Después de la declaración de Slayton, los militares inmediatamente solicitaron datos sobre la órbita del objeto y comenzaron su propia investigación. Después de numerosos intentos, no consiguieron captar al misterioso objeto y se envió una declaración a los medios de comunicación de que el astrónomo aficionado Slayton, al parecer, registró un meteorito ordinario que voló cerca de la Luna. Pero Slayton no se dio por vencido. Convencido de que vio el objeto real, hizo otro cálculo, fijando el momento siguiente, cuando el objeto pasaría a través del disco lunar. Invitando a representantes de los medios de comunicación, comenzó una nueva sesión de observación de la instalación. Todos los periodistas que asistieron a la sesión fueron testigos de la realidad de este objeto y después de eso el Caballero Negro durante mucho tiempo se convirtió en la principal noticia en todos los medios de comunicación del mundo. Se pensaba que se trataba de un satélite desaparecido o desviado que giraba en torno a nuestro planeta. También se creyó que el objeto podría ser un satélite de la civilización extraterrestre, es decir, un ovni. Esta versión fue tomada muy en serio en el círculo de los científicos, y el estudio del objeto comenzó a involucrar a entusiastas de todo el mundo. En 1960, en su artículo en la revista Nature, el astrofísico Bracewell sugirió que este objeto es una sonda automática alienígena que está en órbita para establecer contacto con la civilización humana. Al mismo tiempo, las estaciones de radares espaciales de los Estados Unidos y la URSS continuaron sus intentos de detectar este objeto, pero todos ellos terminaron en fracaso. Los astrónomos aficionados siguieron reportando nuevos casos de avistamiento del Caballero Negro. Ahora se detectaba no solo en el fondo de la Luna, sino también en el Sol. Una nueva ola de interés en el misterioso objeto se revivió pasados 20 años durante la prueba por radiofísicos rusos de los nuevos equipos ultrasensibles. Durante el ajuste del equipo, detectaron algún objeto desconocido que tenía una temperatura de más de 200 grados Celsius. En ese momento, pensaron que este objeto era una especie de satélite secreto. Después de continuar con sus observaciones, pronto se dieron cuenta de que el Caballero Negro no se detectaba por radar convencional. Esos científicos prepararon un comunicado para un simposio sobre civilizaciones extraterrestres, que debía celebrarse en diciembre de 1981. Sin embargo, el informe nunca fue incluido en el programa del simposio, debido a la censura férrea de la época.
Durante el simposio, se habló seriamente sobre el hecho de que los militares de la URSS, con la ayuda de un localizador avanzado, todavía podrían encontrar al Caballero Negro. Además, en el simposio se informó de que el cuerpo misterioso reflejaba las señales de radio enviados desde la Tierra. 10 años más tarde, un especialista militar de los Estados Unidos sugirió que la superficie del Caballero Negro contiene un revestimiento especial a base de grafito, por lo que refleja las ondas de radio. Un año más tarde, el satélite de comunicaciones estadounidense fue puesto en órbita muy parecida a la del Caballero Negro, pero poco tiempo después simplemente desapareció del campo de visión del radar. Se comenzó seriamente a discutir la posibilidad de colisión de este satélite con el misterioso objeto en el espacio. Desde mediados del siglo pasado, se han hecho varios intentos para descifrar mensajes de este posible satélite extraterrestre. Por primera vez la decodificación fue realizada por el astrónomo de Escocia de Leuven. Habiendo dispuesto las señales en el sistema de coordenadas, puso los números de serie de la señal a lo largo del eje vertical y el retardo en segundos a lo largo del eje horizontal. El cuadro que vio el astrónomo lo impresionó sobremanera. Vio antes de él la constelación de Bootes, pero había un matiz más. Todas las estrellas estaban ligeramente desplazadas en la imagen, esta situación la tenían hace unos 10.000 años. Entre otras cosas, la estrella de Epsilon no estaba en el lugar donde está ahora. Según Leuven, fue el desplazamiento de la estrella lo que señaló el lugar de donde vino el Caballero Negro. Pero todos los intentos de entender lo que en realidad era el Caballero Negro y de dónde venía realmente fracasaban. Entonces, ¿qué se sabe de manera no oficial de este objeto volador? En 1955, los astrónomos registraron un objeto extraño en la órbita de la Tierra. Tenía el diámetro máximo de unos 10 metros, era un ovoide, con un revestimiento supuestamente hecho de grafito, es decir, casi completamente negro. El objeto era claramente visible o sobre el fondo de la Luna, o cuando pasaba delante de las estrellas. Fue visto 2 años antes del lanzamiento del primer satélite artificial, por lo tanto inmediatamente hubo una suposición lógica de su origen extraterrestre. De acuerdo con los cálculos, el objeto orbitaba de 26.000 a 80.000 kilómetros de altitud. Pero lo más interesante era que el Caballero Negro volaba en contra de la rotación de la Tierra. Por lo general, todos los aparatos espaciales despegan en el curso de la rotación. Esto da un buen aumento de la velocidad. Así que el hecho de que el Caballero Negro volaba en dirección opuesta a los satélites terrestres, quiere decir que el cohete que lo puso en la órbita era infinitamente más potente que los inventados por los humanos. Y que vino desde muy lejos del espacio. El 9 de noviembre de 1967, los Estados Unidos lanzaron una nave espacial con 3 astronautas a bordo. Los nombres de los miembros de la tripulación son desconocidos hasta ahora. Vamos a llamarlos, digamos, 1, 2 y 3. La nave cambió su órbita 2 veces antes de ponerse en la trayectoria de aproximación. El 12 de noviembre la nave se encontró con el Caballero Negro. Era absolutamente negro, su volumen era de unos 1820 metros cúbicos. Naturalmente, era impensable intentar llevar el artefacto a la Tierra. 2 astronautas salieron al espacio abierto y, usando los propulsores de los trajes espaciales, lentamente rodearon el Caballero Negro. No se realizaron comunicaciones por radio para evitar la interceptación por la URSS o cualquier otro país. Los astronautas realizaron fotos y filmaciones con dispositivos especiales. El objeto no tenía motores ni aperturas visibles, o tal vez no las encontraron, pero en una inspección más cercana había una escotilla cubierta con una cáscara impenetrable, como de una tortuga. Ahora lo más increíble. Se rumorea que de alguna manera se las arreglaron para abrir la escotilla y uno de ellos penetró dentro. No se ha filtrado información sobre lo que vio dentro, solo que sacó de allí unos objetos pequeños y una momia. Todo esto fue llevado con éxito a la Tierra. Supuestamente, el Caballero Negro no solo fue rápidamente abandonado por los astronautas, sino que también se puso en él una pequeña carga atómica. Se supone que este objeto fue destruido en la órbita para que ningún astronauta de otro país pudiera penetrar en él. Se utilizó el método radiológico para determinar la edad de la momia cósmica y dio unos 10.000 años. Los artefactos extraídos estudiados en los laboratorios de la Tierra eran muy similares a los objetos encontrados en Antiguo Egipto, pero fueron ejecutados a un nivel tecnológico más alto. ¿Qué era el Caballero Negro en realidad? La tumba del gran faraón, lanzada a una órbita muy alta hace milenios. Pero, ¿por qué la escotilla? Está claro que al principio era necesaria para colocar la momia dentro, pero ¿por qué entonces la abertura de entrada no estaba sellada? ¿Quién se suponía que iba a visitar la tumba celestial?
Parece un cuento de ciencia ficción. Pero vamos a tratar de averiguar qué es lo que podría suceder realmente. Es verdad que el 9 de noviembre de 1967, Estados Unidos lanzó Apolo 4. Era parte del programa lunar americano, destinado a llegar a la Luna y preparado para recorrer 400.000 kilómetros. Así que teóricamente podría llegar hasta el Caballero Negro. Por preservar el secreto de la misión, los astronautas tendrían que hacer un vuelo en silencio total, no entre ellos, sino sin comunicación por radio con la Tierra. Es difícil, pero también realizable, especialmente porque un código de radio especial podría ser utilizado en diálogos con la Tierra. Apolo variaba la altura de su órbita, realizaba maniobras. Los americanos por entonces ya aplicaban los motores de reacción. Y podría ser entonces la primera nave de la serie Apolo que llevaba 3 miembros de tripulación a bordo. Pero no sería muy atrevido mandar esta nave al encuentro de un objeto volador no identificado e intentar interceptarlo, no digamos ya penetrar en él. Otro misterio del espacio y la astronáutica. Lo de colocar una pequeña bomba atómica para detonarla en 1970 también podría ser cierto, ya que en aquellos tiempos ya se experimentó con bombas nucleares en el espacio. Los primeros eran los americanos. En agosto-septiembre de 1958, llevaron a cabo la Operación Argus en el sur del Atlántico, que implicó la detonación de 3 cargas nucleares en los cinturones de radiación de Van Allen para verificar las consecuencias de tales explosiones para los sistemas de comunicación y electrónica de satélites y misiles balísticos. Otro objetivo era confirmar o refutar la teoría de que tal explosión crearía un cinturón de radiación artificial de la Tierra. El lugar de la prueba no fue elegido por casualidad, es en esas latitudes que hay una llamada la anomalía del Atlántico Sur, donde los cinturones de radiación están más cerca de la superficie de la Tierra. Y otras muchas pruebas que se hicieron, pero que no voy a analizar en este vídeo. Por otra parte, en 1998, los astronautas del transbordador americano Endeavour SNS-88 vieron al Caballero Negro. Os recuerdo que se suponía ya que no existía, que fue destruido por una explosión nuclear en 1970. Pues los astronautas hicieron fotos de aquel objeto. Estas fotos todavía se consideran la única prueba convincente de que existe un satélite extraterrestre en la órbita de la Tierra. Tras estudiarlos, los científicos concluyeron cautelosamente que son fragmentos de origen artificial. Por cierto, estos fragmentos periódicamente envían señales de radio, que los científicos no pueden descifrar hasta ahora. En 2015, una mujer residente de la ciudad de Jacksonville, Florida filmó un video donde se veía en el cielo un misterioso objeto negro, que la mujer al principio tomó por una extraña cometa. Pero cuando otros objetos de menor tamaño comenzaron a despegarse de ese objeto, la mujer se dio cuenta de que no era una cometa, sino un ovni, muy raro por su forma. Era idéntico a las fotos hechas al Caballero Negro. Esta nave se ve igual que en la foto de 1998. La pregunta que surge ahora, ¿por qué el Caballero Negro descendió de su órbita y se acercó tanto a la Tierra? Caballero Negro por lo tanto sigue siendo un satélite artificial extraterrestre, y, muy probablemente, un observador permanente de nuestra civilización. Pero el mundo científico todavía no está listo para reconocer que el Caballero Negro es un satélite extraterrestre que fue puesto para observar o vigilar nuestra civilización. De hecho, no hay motivos suficientes para una afirmación tan atrevida. Pero aún así, alrededor de la Tierra sigue volando no se sabe con certeza qué y sin saber de dónde viene. Nadie ha descubierto su secreto todavía. E incluso si estamos de acuerdo en que el Caballero Negro es realmente solo un fragmento de una nave espacial, como nos explica la versión oficial, la pregunta sigue siendo, ¿de qué barco? ¿Y de qué tamaño tendría que ser aquel barco? Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.